Muy buena noche para todos, cordial saludo, mi nombre es Karen Dayana Orozco Ruiz, soy estudiante de la maestría de Neuroeducación e Inclusión. En este momento me encuentro desarrollando una entrevista que solicita la guía de actividades de la entrega número 1 del curso Didácticas y Evaluación del Aprendizaje, donde tenemos como invitado al docente Leonardo Fabio Londoño, que está radicado en la ciudad de Ibagué y se desempeña como docente en la institución educativa Niño Jesús de Praga. En este momento vamos a dar inicio a la actividad de la entrevista. Bueno, damos inicio agradeciendo la disposición del docente Leonardo Fabio Londoño por aceptar la invitación y compartir este espacio con nosotros. Quisiéramos conocer un poco sobre la institución y el proceso y la trayectoria que lleva con los estudiantes de básica primaria. Buenas tardes, Karen, gracias por la invitación. Como lo mencionaste anteriormente, mi nombre es Leonardo Fabio Londoño Tamayo. Aproximadamente llevo 20 años trabajando en el sector educativo, los 5 primeros en el sector privado en la ciudad de Bogotá y el resto los llevo trabajando en el sector oficial aquí en la ciudad de Ibagué, en la institución educativa Niño Jesús de Praga. Esta institución es pionera en el trabajo con niños sordos, trabaja un modelo bilingüe y bicultural y atiende obviamente pues, la oferta general. Aproximadamente este año están matriculados 1.100 estudiantes, 700 son del bachillerato y 400 en la sección primaria junto con el ISOR, que es donde se trabajan con los niños sordos. Atendemos un estrato socioeconómico 1, 2 y 3, mayoritariamente pues los estratos 1, a pesar de que la institución se encuentra en un buen sector de la ciudad. Soy licenciado en básica con énfasis en informática, magíster en educación. Este año estoy en el acompañamiento con el grado quinto, oriento las matemáticas y de tercero a quinto oriento educación física. Bueno, profe Leonardo, quisiera conocer cómo utiliza los recursos de la evaluación para ajustar su práctica pedagógica y ofrecer un apoyo más personalizado. Bueno, yo concibo la evaluación como un proceso integral y formativo más que una calificación o una valoración numérica, ¿no? Considero que la evaluación debe centrarse en cómo aprenden los estudiantes, cuáles fueron sus logros, qué dificultades tuvieron y pues de esta manera pues hacer ajustes al aprendizaje, ¿no? Continua tiene que ser porque no se valora solo al final del tema, ¿no? Uno constantemente está observando durante el proceso, pues cómo trabajan los estudiantes, qué hacen, cómo se desempeñan. Tiene que ser formativa porque hay que hacerle un análisis, al profesor tiene que hacer un análisis de cómo le fue a los estudiantes y obviamente los estudiantes pues también tienen que hacer un análisis de cómo les fue, o una reflexión, llamémoslo así, participativa porque pues el estudiante tiene que ser un ente activo pues de esta, ¿no? Y reflexiva, pues tenemos que mirar a qué puntos acertamos y en qué puntos tuvimos dificultades para así ajustar los aprendizajes, ¿no? Ajustar los contenidos o las estrategias que se vayan a hacer para poder superar donde tuvimos pues algunos problemas. ¿Qué instrumentos puedo aplicar? Yo soy uno de los que observo mucho a los estudiantes, ¿sí? Dialogo con ellos, les pregunto cómo les va, miro cómo es su trabajo en grupo, miro su responsabilidad, cómo usan los materiales, cómo llevan sus diarios de campo, sus cuadernos, cómo trabajan con las guías. Yo creo que eso hace parte de tener una idea de cómo trabaja el chico. Y es una valoración, es un punto agregado a la parte de la evaluación. Que para mí es importante, ¿no? No solamente me baso pues en una prueba escrita, sino pues que les detallo muchos aspectos durante ese proceso para poderles dar una valoración. ¿Cómo fomenta en los estudiantes la curiosidad y el deseo de aprender de manera que encuentren significado en el proceso educativo? Bueno, yo creo que los docentes debemos tener como una de las misiones principales es despertar la curiosidad de los estudiantes y el deseo por aprender al momento de entrar al aula. Tener unas aulas amables, divertidas, agradables, pues hacen que el significado del aprendizaje pues sea un poco más ameno para ellos.
De las estrategias que yo tengo, de las que me han funcionado últimamente, ahora que oriento el área de matemáticas, es conectar esos contenidos con la realidad. Me explico, yo hago adaptaciones de las guías o del libro con temas que tienen que ver con lo que ellos realizan en la casa, con lo que mamá hace, con el trabajo de mamá o el trabajo de papá, con lo que hacen en la tienda cuando los mandan a comprar o en el supermercado. Entonces creo que esa parte les da un poco más de comprensión de unir el tema que se está viendo con la realidad que ellos viven. Otro, Otra de las estrategias pues es el juego como una herramienta pedagógica. Yo creo que es indispensable que los niños jueguen, se diviertan, participen y compitan. A veces se aprende de una manera diferente y a veces uno no se da cuenta que está aprendiendo jugando. Yo considero que el juego es una herramienta muy importante en el proceso de aprendizaje. Eh, Otro de las estrategias es llevar material concreto para que ellos manipulen, para que ellos trabajen. Los videos o el material audiovisual también me ha funcionado mucho, y a veces el uso de las plataformas también es un elemento que me ha funcionado. Muchos chicos mantienen activos, el hecho de que usen la tecnología pues los mantiene activos también en este proceso de aprender. Tendré otras por ahí que se me olvidan. ¿De qué manera adapta su enseñanza para tener en cuenta la diversidad de ritmos y aprendizajes presentes en el aula, buscando que todos los alumnos encuentren significativo lo que aprenden? En mi práctica como docente, reconozco que cada estudiante pues tiene su propio ritmo y su propio estilo de aprendizaje, ¿sí? Atendiendo a esto, pues diseño experiencias donde los chicos puedan acceder, puedan compartir, puedan expresarse a estos aprendizajes, ¿no? Entre esas experiencias o esas estrategias, pues tengo la adaptación de las actividades. No solamente me quedo con un recurso, sino pues que les llevo audios, videos, material concreto, el uso de las plataformas, el trabajo en grupo, pues para que ellos recojan de cada una de estas propuestas pues algo para comprender ese aprendizaje según sus habilidades, ¿no? Las evaluaciones, pues ya no me puedo quedar solamente en una prueba escrita, sabiendo que tengo chicos que son más visuales o que entienden más las cosas trabajando con material concreto, entonces se les da la posibilidad pues que la hagan de diferente manera. En ocasiones trabajo en grupos, les tengo un tutor y más o menos como por niveles, ¿sí? Según el estilo y el ritmo que llevan los chicos, pues los organizo en ese grupo y les coloco un tutor, obviamente con la orientación del maestro, y esto me ha ayudado también a facilitar, digamos que, la disciplina del grupo y saber dónde va cada estudiante. El aprendizaje significativo y contextualizado, que era lo que les comentaba anteriormente. Yo creo que las adaptaciones que se hacen del contenido a la realidad del estudiante, pues hace que la comprensión de esas actividades o de ese contenido, pues sean más fáciles para ellos. Y ya cuando los casos, digamos que son más extremos, de algunos chicos que tienen algunas dificultades en su aprendizaje o en algo, pues toca hacer es un acompañamiento individualizado. Ya me siento yo personalmente con ellos, pues ya hablamos con los padres de familia o con el orientador o el maestro de apoyo para que pues, nos colaboren a ver qué podemos hacer. Más o menos ese es el marco de cómo trabajo la diversidad en el aula. ¿Cómo identifica y aborda las posibles dificultades de aprendizaje que pueden presentar sus estudiantes? Bueno, en cuanto a las dificultades de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, al comenzar el año se hacen diagnósticos pues, para mirar qué habilidades tienen desarrolladas los estudiantes. Y a medida que pasa el tiempo, pues se hacen observaciones de su desempeño académico, de su participación, de la convivencia y de su parte social. Y pues se va mirando qué actividades pues, se tienen que crear para apoyar al aprendizaje de estos chicos. Entre esas actividades o entre esas estrategias, pues tenemos la adaptación curricular para el grupo o para el estudiante, individualmente para el estudiante, ¿no? Tenemos el trabajo en grupo, ya no es en grupos numerosos, sino en grupos un poco más pequeños, para tratar de hacer, digamos que, una orientación más personalizada. Tenemos el apoyo este año del personal de orientación escolar y la maestra de apoyo, que también han sido importantes en este proceso. Y la comunicación con las familias pues es de vital importancia, que ellas conozcan el proceso que se está desarrollando, y la creación de estrategias conjuntas con ellos pues nos ha sido favorable para el proceso de estos chicos. Profe Leonardo, ¿cómo incorpora la actividad y el movimiento en sus clases,
reconociendo la importancia del cuerpo en el proceso de aprendizaje, especialmente en niños de básica primaria. Bueno, yo considero que incluir el movimiento en las clases es una parte muy importante para el aprendizaje de los chicos y esto debería estar casi que obligatoriamente en las planeaciones. ¿Por qué? Porque pues, esto favorece un aprendizaje activo, hace que los chicos estén despiertos, que estén comprometidos, que tengan una mejor comprensión, que tengan una mejor retención de los contenidos. También se desarrollan sus actividades motoras y cognitivas, ese estímulo del cerebro, cuerpo, mente, ¿sí? El desarrollo de la memoria, de la atención, de la resolución de problemas, del lenguaje, que esto pues favorece pues, que tengan una mejor coordinación, el equilibrio, que mejore su motricidad gruesa y fina. Esto de fomentar el trabajo en equipo, pues muchas veces tiene que ver con que los juegos tienen que apoyarse con otros compañeros y esto hace pues que haya una mejor empatía, que haya un respeto por los demás, ¿no? Esto también contribuye al bienestar físico y emocional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces se mejora el estrés, se mejora la convivencia del aula, la relación con los compañeros, y muchas veces con el docente y también es un apoyo para los estudiantes que tienen pues, sus capacidades diversas, ¿no? Ellos una forma de aprender diferente de esa forma kinestésica, entonces pues es un apoyo para ellos pues una forma diferente de aprender y pues que les va a servir mucho en este proceso de aplazamiento del aprendizaje. Bueno, profe Leonardo, muchas gracias. Entendemos que la planeación es clave para el desarrollo de las actividades dentro del aula. ¿Podríamos explicar cómo transforma su planeación en acciones concretas dentro del aula y cómo se ve ese proceso en la práctica diaria con sus estudiantes? Yo considero que la planeación es la columna vertebral de la clase. Ahí está toda la organización y el paso a paso para cumplir el propósito que se pretende, que el docente pretende, ¿no? En el colegio trabajamos pues pedagogía conceptual, como le mencionaba anteriormente, y la clase está organizada en 7 pasos, o por lo menos en la institución lo organizamos con 7 pasos. Después llegó el ministerio con el programa Todos Aprender y ellos traen unos momentos que son muy similares a los pasos, o sea, tienen esos otros nombres, pero son relativamente son muy similares. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue fusionar esos momentos con los pasos, que son los de exploración, estructuración, práctica, transferencia y evaluación. Les quiero comentar un poco más o menos en una clase cómo es que los trabajo, ¿no? Yo realicé una clase de representación de fracciones para estudiantes de grado quinto. Entonces, para el momento de la exploración, pues yo llevé una tortica con una gaseosa y sobre esa torta y sobre esa gaseosa, pues empecé a hacerles preguntas para saber los conocimientos que tenían los chicos acerca de cómo podían representar, ¿sí?, las tortas, las cantidades que yo puedo partir y cómo se pueden representar, lo mismo con la gaseosa. Posteriormente pasamos a la estructuración, que es donde se explica el concepto claro o del tema que se está tratando, que en este caso es la representación de fracciones. Entonces, con la torta y con la gaseosa, pues se siguió dando explicación al tema y se afianzó con un video que traía el profesor para reforzar, digamos, para reforzar y ejemplificar pues, un poco más el concepto de representación de fracciones. Seguidamente, los chicos pasan al momento de la práctica, entonces se realizan grupos. Para esta clase los chicos llevaban naranjas, entonces tenían que pelarlas y mirar pues cuántos cascos tenían sus naranjas, es que hacer el dibujo en su cuaderno, escribir la fracción según los cascos que se comieran, ¿no? El profesor les llevaba guías con retos y con ejercicios para que resolvieran también que tenían que ver con pizza, que tenían que ver con líquidos que utilizan en la casa o que compran en la tienda, como para que aplicaran todo ese conocimiento que ya sabían, lo aplicaran en el desarrollo de esas guías o del trabajo pues, que tenían que hacer. Ese trabajo se realizaba en grupo. Ya para la transferencia, digamos que es la socialización de esos problemas que tenían. Entonces, por grupos pasaba cada uno a socializar las estrategias o el mecanismo que utilizó para poder desarrollar ese ejercicio. Y ya finalizando, pues hicimos una evaluación general, llevamos unos pescaditos, los colocamos en el piso como si fuera un lago, ellos estaban por colores, entonces les preguntábamos a los estudiantes, digamos que era una serie como de concurso, entonces el profesor preguntaba, en los pescados azules, cuánto representan de la cantidad de peces que habían ahí? Entonces cada grupo pues aportaba según su conocimiento lo que tenían, pero sí me daba cuenta que sí habían entendido el tema porque la mayoría de los grupos le acertaban a lo que el profesor le preguntaba, ¿no? Y finalmente, ya terminando, pues hacíamos una prueba de saber individual para mirar el conocimiento de cada estudiante más o menos así como rápidamente, ese es el trabajo que se realiza en una clase. Sí, digamos que muy rápido porque faltaron muchas cosas, pero aplicamos los 5 momentos que proponían o que nos orientan para desarrollar una clase. Bueno, damos por terminada esta entrevista, este espacio tan enriquecedor para nosotros como estudiantes en este proceso. Muchísimas gracias, docente Leonardo Fabio Londoño.
Muchas gracias por esa experiencia, por compartir todo lo vivido dentro del aula de clase y dentro del proceso.